Lo primero de todo, os quiero presentar a Ana Jesús Mateos Gil, que en realidad, gracias a su humildad, pues me permite hablar a mí, pero muchas de las cosas que vamos a descubrir juntos en la tarde de hoy son descubrimientos que proceden de su investigación. La persona que más sabe sobre el castillo de Jubera ahora mismo es ella. Yo soy la segunda persona que más sabe. Ella es la que más sabe. Ella siempre dice, no, yo he seguido tus rastros, ¿no? Bueno, pues ahora voy a seguir yo los tuyos, anda, con tu permiso. Y luego, en la visita al castillo, pues un poco entre los dos haremos de Cicerone e iremos mencionando pues, algunos de los elementos sobre los que vamos a pasar a lo largo de la charla, pues un poco por encima, ¿eh? La charla, en realidad, es no solo el castillo, es también hablar de la historia de la localidad, pero en realidad son dos cosas que van muy íntimamente unidas, ¿eh? Entonces es muy difícil entender la historia de Jubera sin el castillo y viceversa. Por lo tanto vamos a estar constantemente refiriéndonos a una y a otra. Antes de empezar, y puesto que me imagino que excepto Ana y yo, el resto de asistentes no son personas versadas en la historia, una introducción muy rápida sobre de dónde sacamos nosotros toda esta información. Vais a decir al cabo de la conferencia, oye Diego, nos has contado un montón de historias, ¿te lo has inventado? Pues no, no tengo tanta imaginación. De hecho, muchas veces la realidad supera la ficción. Aquí hay un cuadro muy sencillito donde se concentra el tipo de fuentes que los historiadores utilizamos para obtener toda esta información. Y como veis son de muchos tipos. Las primarias, que tenemos fuentes escritas, fuentes orales, ¿no? Aquí en Jubera podríamos hacer un estudio maravilloso a través de los vecinos y de la oralidad de los vecinos. Fuentes iconográficas, fuentes materiales, el propio castillo, ¿no? Las obras de arte. Y luego fuentes secundarias. En el caso de Jubera, el tema de las fuentes es problemático. Cuando hablamos de saber muchas cosas sobre nuestra historia o sobre la historia de nuestro castillo, nos enfrentamos con una realidad y es la ausencia de fuentes. Tanto Ana como yo nos hemos roto la cabeza, los ojos y el alma por localizar la mayor cantidad de fuentes posibles para intentar recomponer la historia de nuestra localidad. Tenéis que tener en cuenta que Jubera muchas veces resulta incluso difícil entender o comprender la historia de las grandes ciudades. Imaginaros la de una localidad que a lo largo de su historia difícilmente pasó de los 500, 600 habitantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, en pantalla veis que hemos podido encontrar, tanto Ana como yo, información sobre Jubera o los juberanos en sitios bastante interesantes y incluso dispersos de la geografía española. No se ven muy bien a la izquierda los nombres, pero por ejemplo en Sevilla, en el Archivo General de Indias, hemos encontrado información. Hola, buenas tardes. En Madrid, por supuesto, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional. En Toledo hemos encontrado muchas cosas, ¿verdad, Ana? Gracias a que Jubera fue señorío de una familia nobiliaria cuya documentación acabó en los duques de Osuna y han conservado esa información para nosotros. Pero fijaros aquí una marquita que hay en un territorio que no es español. Esto es Roma, ¿eh? En el Archivo Secreto Vaticano hemos encontrado también información, por ejemplo, en este caso, sobre los señores de Jubera, sobre uno de los señores de Jubera, una especie de milagro que sucedió con él. Esto quedará para otra conferencia, pero simplemente para que veáis la cantidad de archivos que hemos tenido que explorar. Por supuesto, los más cercanos, ¿no? El de Santa Engracia, el archivo municipal de nuestra localidad, el de La Bonilla, el Logroño, los diocesanos, muchísimo. Bien, eso a modo de introducción. Antes de hablar de la historia de Jubera, vamos a contar una pequeña leyenda. Y como leyenda que es, pues no nos la podemos creer, lógicamente, pero sí es cierto que circuló. Arriba, la primera imagen que tenéis es una fotografía de un documento que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, es un manuscrito. Es una respuesta a un cuestionario que planteó un erudito de la época, Tomás López, para redactar un diccionario geográfico. Entonces, él escribió a las localidades de España pidiendo informaciones sobre las mismas. Entonces, quien le responde desde Jubera le dice: dícese, por cierto, estamos leyendo la cita arriba, que esta villa de Jubera la fundó Tubal, nieto de Noé, no se ve muy bien, pero ahí pone Noé, y que se llamó en lo antiguo Idubea. Rebobinemos. Noé, el arca, su nieto, funda Jubera. ¿Perdón? Vale. Y tenemos que entender esto en su contexto, En esta época, también en el siglo XVII, todas las ciudades estaban buscando engordar su currículum, para que me entendáis. La propia Logroño,
los que seáis de Logroño, tengáis alguna relación con Logroño, en el siglo XVII, hacía descender su ciudad de la mítica Julióbriga, una ciudad romana, que en realidad sus restos se han hallado un poquito lejos, en Cantabria, nada que ver con Logroño. Todas las ciudades buscaban embellecer sus orígenes. Pues Jubera, que pachudos los juberanos, se entroncaban ni más ni menos que con un nieto mítico de Noé, un tal Tubal, que había llamado Jubera y Rubén, ¿no? Y aprovechaban ese parecido, ¿no? Entre Irubeda y Jubera. Se parece más a Úbeda, ¿verdad? Es que los de Úbeda también dicen que ellos fueron fundados por Tubal, ¿no? Y que se llamaban Irubeda. Es decir, es, como digo, una leyenda, no nos la podemos tomar en serio. Sí es verdad que el topónimo Irubeda existió, y de hecho Estrabón, que es un geógrafo de época romana, lo menciona. Pasando la Irubeda, se llega enseguida a la Celtiberia, etcétera, etcétera. En esta época, en la época romana, Irubeda era el sistema ibérico. Por lo tanto, el topónimo existía. Y los juberanos del siglo XVIII lo que hacen es decir, pues para nosotros. Somos descendientes, ni más ni menos, que de Noé a través de Tubal. Leyenda. Nos olvidamos de la leyenda, por muy bonita que sea, y ya nos centramos en lo que sabemos de verdad desde el punto de vista histórico. Este mapa se le robó a Ana, le robó algunas cosas de su informe, pero siempre citándola como es debido, ¿no? No se ve demasiado bien, pero nos permite entrar en lo que podríamos denominar de alguna manera los orígenes de Jubera. Volvemos a topar con dificultades de tipo documental, de tipo de fuentes. No sabemos exactamente cuándo se funda Jubera. A ver, tenemos que ponernos en situación. ¿A quién le preguntamos? ¿A los neandertales que pudieran vivir por aquí? ¿A los homo sapiens de las cavernas? ¿Dónde encontramos esa información? Necesitamos excavaciones arqueológicas, necesitamos trabajar más en nuestro pasado para poder precisar determinadas cuestiones, ¿no? Quien más ha trabajado esta parte, no tanto de la prehistoria como de la tardoantigüedad sobre todo, es Pilar Pascual Mayoral y Pedro García, que tienen varios artículos sobre excavaciones que han realizado en la zona. Y ellos lo que nos vienen a decir aproximadamente es que en la Edad del Hierro, es decir, la última parte de la prehistoria, ¿no? Los últimos compases de la prehistoria, atestiguan un poblamiento en el castillo de Jubera, en la zona del cerro, pero que ven mucho más claro el poblamiento del área ya en la época tardoantigua. Y me diréis, ¿eso cuándo les digo? Pues entre los siglos 3 y 8 después de Cristo, ¿no? En torno al año 300 aproximadamente, repito, siglo 3, siglo 4, siglo 5, tenemos un área de poblamiento muy clara en la zona de Murillo, relacionados con explotaciones agrícolas. Sin embargo, es un momento de crisis. Vamos a tener una crisis muy importante, la llegada de los pueblos bárbaros, el Imperio Romano, y esta población que está más en la zona del valle, aprovechando para explotar agrícolamente esa área, va a buscar el refugio de las áreas más de montaña, entre ellas Jubera. ¿Qué tenía Jubera de ventaja con respecto a los valles? La protección que ofrecían los castros, los montes, y también la protección que ofrecía el posible poblamiento rupestre. Seguramente todos habéis paseado por el río Jubera, Jubera abajo, y habéis visto cuevas, ¿no?, en los farallones. Esos, en origen, podrían ser poblamientos de estas gentes que se refugiaban huyendo de estos pueblos bárbaros, de los bagaudas, de esa inseguridad que se empezaba a producir en la tardoantigüedad, en este periodo del que estamos hablando, ¿de acuerdo? Para ser más concretos con lugares exactos, podemos irnos a las excavaciones que hicieron estos dos autores en los castillares de Villavieja. Los castillares de Villavieja son esas zonas que están justo encima de las minas, camino de San Martín. Hay unas rocas ahí que destacan mucho. Bueno, pues hay un poblamiento excavado por estos dos autores con un pequeño foso que atestigua que efectivamente ahí ya existía una población que se estaba refugiando de esas amenazas de las que hablábamos antes en el entorno del siglo VII. Ya estaríamos en periodo visigodo. Como veis, vamos poco a poco avanzando en el tiempo. Esto es lo que tenemos aquí a la izquierda. Y lo que tenemos a la derecha, que no se ve demasiado bien, son dos ejemplos también de ese poblamiento rupestre, de esas cuevas excavadas en las paredes del río Jubera, que es algo además muy habitual en otras zonas de La Rioja, no es exclusivo de nuestro valle, sino que está atestiguado en otros muchos valles. Bien, avanzamos un poquito en el río y nos vamos al cristianismo.
que es también un elemento muy importante entender cuando llega a la zona que actualmente ocupa Jubera. Y lo que tenéis en imagen es un corral que está muy cerca de San Martín. San Martín sería esta realidad que vemos aquí, y si seguimos remontando el río hacia su nacimiento, nos vamos a encontrar un corral. Pues muy bien, en las cercanías de este corral tenemos las ruinas de San Andrés de Jubera, que sería una iglesia monasterio que se fundaría precisamente en esta época visigoda. El cristianismo al Valle de Jubera va a llegar pues tarde, como llegaba normalmente a estas zonas que estaban más aisladas del Valle del Ebro, que es donde llegaba antes. Lógicamente vamos a tener una cronología pues un poco posterior, que es la que marca esta iglesia, siglo VI, VII, periodo visigodo. ¿Qué otro elemento también nos da la pista de que es en ese periodo cuando llega el cristianismo al área de Jubera? Los santos. Os habréis dado cuenta seguramente que todo nuestro entorno está rodeado de santos. San Bartolomé, Santa Engracia, Santa Lucía, San Vicente, Santa Marina. Bueno, todos estos santos que nos rodean, ¿no? Es el Valle de los Santos. Muchas veces los ciclistas, cuando hacemos rutas por aquí, decimos vamos al Valle de los Santos. ¿Por qué tantos santos? Pues precisamente por la llegada del cristianismo en esta época. Además, si vemos los nombres utilizados, son todos santos del santoral visigótico, mozárabes también. Por lo tanto, nos remiten a esta cronología concreta de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos avanzando. ¿Qué viene después de los visigodos? Pues los musulmanes, la conquista musulmana de la península ibérica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un mapita donde se nos muestra un poco el territorio de los Banu Qasi, lo que sería la marca norte del Islam. La conquista islámica de España, o de la península ibérica, no llega a ser completa, hay algunos reductos, ¿no? Vamos a decir resistentes. Esta zona del Valle del Ebro, y particularmente el Valle del Ebro Medio, es una zona de frontera, de contacto con esos núcleos de resistencia cristiana. ¿De acuerdo? Y en ese periodo, que va a ir más o menos desde el siglo VIII hasta el 923, que es una fecha clave de la que hablaremos a continuación, una familia muy protagonista es los Banu Qasi. Los Banu Qasi, en un momento dado, van a ser denominados incluso los terceros reyes de España, ¿no? Del gran poder que llegaron a aglutinar en sus manos. Y en el fondo no era más que una familia visigoda, los Qasi, que se habían reconvertido al Islam. En lugar de enfrentarse al Islam, dijeron, bueno, nosotros adoramos a Allah y mantenemos nuestra posición social. Bueno, las reacciones que tenía cada familia o cada linaje a la conquista, en este caso la de los Banu Qasi. La marca norte se organizaba con un centro administrativo importante que era Zaragoza, y luego distritos más pequeños, y el que incluía Jubera tendría su centro en Tudela, que está aquí, Tudela. Como veis, prácticamente toda La Rioja estaría englobada dentro de este centro. Está Arnedo, está Albelda, por supuesto, estaría también Nájera, por supuesto. Un elemento muy importante, y que esto para Jubera es fundamental, es el ser zona de frontera. Lo vamos a repetir varias veces a lo largo de la conferencia. En este caso es una zona de frontera entre el mundo islámico y esos cristianos resistentes. Claro, como es una zona de frontera, ¿qué es lo más habitual? Pues intentar protegerla de alguna manera. Y como en aquella época no había misiles, no había drones y no había otro tipo de armamentos, ¿no? ¿Qué se erigía para proteger una zona de frontera en esta época? Castillos. Castillos. Ellos los llamaban, o atalayas, fortalezas en líneas generales, ¿no? Ellos los llamaban Husun, si no recuerdo mal, el tipo de fortificación que establecían. Y creemos, aquí sigo el camino trazado por Ana, que conoce muy bien este asunto y que luego nos hablará más en la visita, creemos que es muy probable que en el Cerro de Jubera, antes del castillo que nosotros vemos hoy en día, ya fabricada tarea de más tarde, ya de tiempos cristianos, es muy probable que hubiese algún tipo de fortaleza atalaya construida por los musulmanes. Habría que excavar y ver si aparece algún resto que confirme esto. Pero hay muchos elementos tipológicos y como digo, Ana nos lo va a explicar muy bien en el castillo, que apuntan a que esto fue así. Bien, continuamos avanzando. Pasa el tiempo, ¿verdad? Va avanzando la historia, y antes os he mencionado una fecha que es fundamental, el 923. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Porque es la fecha en la cual los reyes de Asturias y Navarra, aliados, la Pamplona en ese momento si no recuerdo mal, aliados,
derrotan a los musulmanes y reconquistan dos localidades fundamentales, Nájera y Viguera. Habréis oído hablar del reino de Nájera y también del reino de Viguera, ¿verdad? Comienzan en este periodo a establecerse. Por lo tanto, como veis, esa frontera del Islam se retrae a algunos valles. ¿Y dónde queda justo exactamente tirada la línea, entre comillas, de frontera? No era una línea, la frontera en esa época eran franjas de terreno, donde había ataques de unos, ataques de otros. Pero bueno, ¿en qué área queda exactamente establecida? En este valle. Justo en esta zona, Morocón, el Valle de Jubera, es donde queda esa zona de contacto. Y va a ser así durante prácticamente 100 años, hasta que la conquista cristiana avance hasta Calahorra en el 1045. Por lo tanto, es un momento capital, donde la importancia de Jubera se multiplica. Y de ahí que probablemente sea en este periodo, tampoco tenemos dataciones exactas, precisas, necesitaríamos meterle mano a las argamasas de los muros, ¿verdad? A ver si eso nos da una datación más exacta y nos dice, no, este muro se hizo en el siglo tal, o en la primera mitad del siglo cual. Eso nos ayudaría muchísimo. Ahora, de momento, solo podemos comparar tipologías, estilos arquitectónicos, elementos, pero la datación que Ana ha podido realizar por este tipo de tipologías habla de siglo XI, siglo XII. Estamos justo en este momento del que yo os estoy hablando. Y tiene todo el sentido del mundo, además. Zona de contacto entre los dos mundos que están en conflicto y que van a seguir en conflicto durante tiempo. Por lo tanto, es una fecha fundamental. Además, sabemos por otro tipo de elementos que Jubera no es una fortaleza aislada. De hecho, aquí estaría bien que estuviera Chema, ¿verdad, Ana? Y nos contara todo lo que él sabe sobre la gestión de la defensa de los territorios, que no son nodos aislados, sino que son redes, ¿no?, de fortalezas que se comunican entre sí. Él ha descubierto trompas, por ejemplo, con las que a través del sonido pues, se comunicaban órdenes, pero también de manera visual, ¿no?, con las famosas ahumadas. Fijaros, todavía en el siglo XVI, en la época del cerco de Logroño, el famoso cerco de San Bernabé, todavía hay el corregidor ordena a los de Calahorra que se comuniquen con los de Alfaro a través del humo. Fijaros, hay un texto donde el corregidor ordena eso. Siglo XVI, ¿no? Pues en el siglo XI es cuando lo hacían. Y de hecho, cuando estemos arriba en el castillo va a haber un punto donde nos vamos a parar y os voy a decir, mirad en aquella dirección. Y vais a ver el castillo de Ocón. Mirad en aquella otra dirección. Y si tenéis imaginación, vais a ver el de Robres. No está tan cálido. Unos prismáticos también ayudan. Pero es así, ¿no? O sea, la conexión visual es clarísima. Esto no era casualidad. ¡Ay, qué casualidad! Que el castillo, justo la torre que creemos, que es la atalaya, el punto más alto. El castillo de Jubera tiene contacto visual con otros dos castillos. No, perdón. La gente construía las cosas con cabeza, ¿no? Eran redes para gestionar la defensa de todo un territorio, ¿de acuerdo? Y por eso el contacto visual era fundamental. Bueno, pues sabemos que Jubera en este periodo forma parte de una red defensiva integrada por otros castillos más o menos contemporáneos, Clavijo, Ausejo, Ocón, ¿no?, que efectivamente podían comunicarse visualmente y esto era extraordinariamente importante. Vale, otro elemento importante es la aparición ya en la documentación de citas a Jubera. No vamos a hacer toda la lista, pero hay una que sí que me parece representativa, que es la cita del Concilium de Jubera, ni más ni menos que en el 941, muy poquito después de esa conquista de Viguera y de Nájera. ¿Qué es esto del Concilium? El concejo. Para que me entendáis, el ayuntamiento de la época, ¿no? Ya que se esté citando en ese momento un Concilium en Jubera, significa que ya hay una población que se ha concentrado en Jubera. Y la población no se concentraba porque sí. Ana lo explica muy bien en su informe. Hacía falta una fortaleza que diera seguridad. Y de hecho la de Jubera daba mucha, porque tenía toda una parte de la fortaleza, el Albacar, que estaba destinada precisamente para acoger a esa población que pudiera estar en riesgo de ser atacada, en este caso por los musulmanes. Por lo tanto, es una cita importante que también apunta a que algo había, aunque los restos que nosotros conservamos hoy en día sabemos que serán casi seguro del siglo XI. Hola, buenas tardes. Bien, continuamos. Aquí tenemos, ¿no?, un plano cenital del castillo de Jubera, donde se ve muy bien lo que os comentaba hace un momento, el Albacar. Toda esta zona es la que consideramos que se destinaría a esa protección de la población en caso de ataque. Y además hay una coyuntura histórica donde incluso tenemos atestiguado que se refugia la población. Bien. Vamos a hablar un poco de las tenencias, muy rápidamente, de la forma de organizar en esta época, ya
una jubera cristiana o bajo dominio cristiano, navarro en primer lugar, luego ya vendrá Castilla, la organización del territorio, ¿no? Se va a organizar a través de tenentes, que son personas importantes, varones, nobles, que han estado ayudando a los reyes en este proceso de conquista. Fijaros si Jubera es importante, que entre el año 925 y el año 970 se citan solo 4 tenencias, ¿no? Digamos 4 distritos de gestión de este territorio. Pues uno de ellos es Jubera. Y en la siguiente cita que tenemos sigue apareciendo Jubera. Hay más distritos, pero Jubera todavía persiste. La que todo apunta a que efectivamente Jubera tenía un protagonismo muy grande en esta época. Lo va a seguir teniendo. Mientras sea zona de frontera, Jubera va a tener muchísimo importancia. Bien. Ahí tenéis un mapa de las tenencias ya en un periodo muy posterior, donde ya hay muchas más, pero ahí estamos. Seguimos estando ahí. Dentro de estos tenentes, Ana ha hecho una recopilación muy buena con pues, lo que la documentación nos ha aportado de los nombres, ¿de acuerdo? Y por destacar un elemento nada más, fijaros que hay muchos jiménez de cameros, fortuniones, todos estos pertenecían a una misma familia, ¿eh? Les llamaban los fortuniones o también los señores de cameros. Es una familia noble muy importante, que está en el consejo del rey, que tiene mucho poder, lo va a perder más adelante por una serie de veridades, sobre todo por apoyar a candidatos al trono no convenientes, pero durante estos siglos va a tener muchísimo poder. Otro, por ejemplo, elemento o manifestación de su poder va a ser su patrocinio al monasterio de San Prudencio en el Monte Laturce, que van a convertir en su tumba. Quizás algunos de ustedes conozcan esta fantástica y majestuosa ruina que está entre Clavijo y Ribafrecha, no muy lejos de aquí. Si no la conocéis, yo os animo a que la visitéis. Es majestuosa, tanto en lo que es la ruina como el paraje desde un punto de vista paisajístico. Pues muy bien, esta familia estableció ahí su patrocinio y tuvo ahí su sepulcro, ¿no? Una familia extraordinariamente importante. Pues bueno, eran tenentes de Jubera, ¿no? Volvemos a esa importancia que tenía Jubera en este periodo. Y continuamos avanzando un poquito en el tiempo. Vamos a tener un primer interludio donde la importancia de Jubera se reduce. Va a ser entre 1045 y 1076. ¿Qué ocurre en estos 30 años? Pues que ya la frontera con el Islam se ha alejado. Hemos conquistado Calahorra y por lo tanto ya Jubera no forma esa primera línea de defensa que sí formaba hasta ese momento. ¿Qué ocurre en el 76 para que recupere importancia Jubera? Pues que vuelve a ser frontera, pero ya no con el Islam, con un reino cristiano rival, con Navarra. Ya en este momento Jubera ha pasado a formar parte de Castilla y como veis tenemos, claro, en la actualidad pensamos, joder, la frontera con Navarra pues no está lejos, Diego, hay Amoncillo y toda la ribera, ¿no? Claro, ahora. Pero en esta época, veis todas estas zonas rayadas, son territorios que van fluctuando. Unos tiempos están en manos de Castilla, otros tiempos están en manos de Navarra. Y fijaros que Logroño es uno de esos territorios que durante determinadas coyunturas pasa a formar parte del reino de Navarra. Y de hecho hay un elemento interesante y es el Tratado de Guadalajara de 1207. Seguimos avanzando en el tiempo. En 1207 los reyes de Castilla y de Navarra alcanzan una tregua después de una guerra y se intercambian prendas. Como si fuesen rehenes, entre comillas, pero no son personas, son fortalezas. Entonces el rey de Castilla entrega al rey de Navarra 3 fortalezas en su territorio que va a gestionar el rey de Navarra, y una de ellas, ¿sabéis cuál es? Jubera. Por lo tanto, seguía siendo una fortaleza con un valor estratégico importante. Lo había recuperado en esa coyuntura en la cual volvíamos a ser frontera, en este caso no con el Islam, sino con Navarra. Muy bien. Seguimos avanzando en el tiempo, aunque antes de eso me gustaría repasar muy rápidamente cuáles eran las funciones de una fortaleza en este periodo. Más que nada porque muchas veces asociamos los castillos, las fortalezas, únicamente a una cuestión defensiva y sin embargo tenía otras muchas funciones que vale la pena que desglosemos. Abajo veis una reconstrucción que hay una página web que ha hecho sobre el castillo de Jubera. Si nos da tiempo luego podemos pasar el vídeo. Es bastante mala la reconstrucción desde el punto de vista histórico. Claro, aquí hay un pequeño dilema, porque desde el punto de vista técnico, si uno no sabe de historia de elementos arquitectónicos, le puede hasta deslumbrar y decir, qué bonito ha quedado esto, ¿no?
pero se inventan fosos, juntan en una sola imagen pues casi 1000 años de historia, ¿no? En distintos periodos, en fin. No obstante, lo que me interesa de esta diapositiva son las funciones. Fijaros, ¿no? Decimos defensiva, vale, esa la damos por supuesta. Vigilancia y control, también, pero no solo militar, ¿eh? Ojo, aquí la vigilancia y el control es también de la propia población, ¿eh? Es también una vigilancia y un control económico, es también una vigilancia y un control, veremos luego, social cuando se señorialice Jubera. Residencial, por supuesto, hablábamos antes de los tenentes. Normalmente un tenente era alguien muy poderoso como para vivir en un castillo como el de Jubera. No sé si os imagináis pasar un invierno en el castillo de Jubera. Yo he intentado subir en enero algunas veces y no ha sido una experiencia grata. Así que pasar todo el invierno no, lo debe ser menos. ¿Quién residía ahí? Pues lógicamente un lugarteniente, ¿no? Que de ahí viene la palabra. O alguien que nombraba a ese tenente para que hiciese esa labor, unos cuantos hombres. Luego, por supuesto, tenía unas funciones administrativas, ¿no? En la gestión del territorio, judiciales, efectivamente. Muchas veces ahí es donde se impartía la justicia por parte de los tenentes o de los señores después. Y también una función simbólica importantísima. En la función defensiva, no me resisto a mostraros un diagrama que ha confeccionado Ana y que nos habla también muy bien de cómo esta gente, cuando construía un castillo, lo hacía ya desde el punto de vista de la propia planta, intentando maximizar las posibilidades de la defensa. Esto lo estudió también muy bien Chema Tejado en el Castillo de los Monjes, en el Castro de los Monjes, en Lumbreras, y aquí se ve con claridad. El Castillo de Jubera está dividido en 3 grandes recintos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el primer recinto, aquí tenemos el segundo recinto y el tercer recinto, que es el núcleo del corazón del castillo. En la visita lo vamos a ver con más claridad. Un acceso directo hacia el núcleo, hacia el corazón, hubiera facilitado las cosas a los atacantes. Por lo tanto, ¿qué hicieron los que planificaron el castillo? Obligar a los atacantes a dar vueltas alrededor del núcleo para que pudiesen ser atacados una y otra vez. Si os fijáis, el acceso que es por aquí, esta es la puerta del castillo, esta es la barbacana de entrada, la línea nos marca el recorrido que tiene que hacer cualquier atacante para llegar, en primer lugar, al segundo recinto. Ni siquiera estamos en el corazón, estamos en el segundo recinto. Todo este trayecto implica ser atacado, lógicamente, desde la muralla superior. Pero es que, una vez flanqueas aquí, toda esta galería de tiro, de la que hablaremos más adelante, además ya construida en una época donde había armas de fuego, os podéis imaginar la escabechina que podían hacer los atacantes antes de que pudiesen intentar acceder al corazón. Si optaban por rodear esa galería de tiro, seguirían estando desprotegidos ante los ataques de esos paños, de esos lienzos de muralla. Y tenían que acceder, además, por un estrechamiento en forma de escalera con un fondo de una persona, porque no hay uno entre los dos, ¿eh? Y os imagináis lo que podía enlentecer y lo que podía facilitar la defensa del castillo. Por tanto, fijaros, sin pegar un solo tiro, sin lanzar una sola flecha, solamente construyendo el castillo, ya estaban maximizando esas posibilidades de defensa. Continuamos con el repaso histórico y hemos dicho que Jubera había perdido cierta importancia cuando se había desplazado a la frontera, pero vemos que en el siglo XIV la recupera, y la recupera por 2 motivos. Primero, por un motivo simbólico, y es que Jubera se va a convertir en un centro de peregrinación, bien que secundario, no es Santiago de Compostela, esto tampoco nos engañemos, pero sí un centro de peregrinación de peregrinos santiaguistas. De hecho, sabéis que tenemos una ermita de Santiago, en ruinas, pero la tenemos, por lo menos lo que se conserva todavía. Hubo una cofradía importantísima en Santiago. Y tenemos, también muy importante, un libro de mediados del siglo XIV, el que tenéis ahí el título, Milagros del Señor Santiago el Mayor, patrón de España y especial de la Villa y jurisdicción de Jubera. Es un libro de 10 páginas. Hay un artículo en Percedo de Hortensia Ruiz, pero que Fernando, que anda por aquí, nos lo resumió muy bien en La Voz de Jubera hace unos años, ¿no? Donde se cuentan los 15 milagros que se le atribuyen a Santiago en Jubera. 12 de ellos son anteriores a esta fecha, 1353, y 3 de ellos son añadidos posteriores ya del siglo XVI, ¿no? Casi todos son milagros sanadores, en esta época, la mayor parte de los milagros, muchos, San Prudencio, por ejemplo, también tiene muchos en esta línea, son milagros de sanación. La cuestión es que, pues esto es como todo, se pasaba la voz de uno a otro, es que a tal le curó un tabardillo, es que a tal estaba tullido y ahora puede andar, es que, bueno, y atraía, peregrinaciones atraía, con los peregrinos también, lógicamente, donaciones, dinero, ¿de acuerdo? Entonces, simbólicamente Jubera recupera cierta importancia en este momento.
La pregunta aquí que nos podríamos hacer es, ¿qué tiene que ver Santiago con Jubera? Porque bueno, Santiago de Compostela, ¿no? Hallaron supuestamente, ¿verdad?, los restos del santo y tal, pero Jubera, ¿qué tiene que ver Jubera con Santiago? Pues tiene que ver esto. Seguro que todos habéis cogido fósiles en el río, Camino de Robles, en los últimos. Estoy seguro de que todos lo habéis hecho. Mi hermana y yo lo hemos hecho, atesoramos un cajón así. De hecho, mis alumnos en la universidad los han manejado y nos hemos trabajado con las. Y me dice, ¿qué tiene que ver eso con Santiago? Pues tiene que ver mucho. Porque muchos de esos fósiles, si os fijáis, tienen forma de ¿qué? De vieira. ¿Y cuál es el símbolo del peregrino a Santiago? La vieira. Y otros parecían bordones, puntas de lanzas, puntas de flechas. Todo este cúmulo de fósiles hizo pensar a la gente medieval, a las personas de esta época, que el santo se había aparecido en Jubera, había estado en Jubera. Lo entendían como manifestaciones de su presencia en Jubera. Evidentemente, pobrecitos no sabían que eran seres vivos que habían muerto hace millones de años en el Pérmico, que se habían depositado en suelos calizos que luego la orogenia alpina había levantado y había puesto a nuestra disposición. Evidentemente era mucho pedirle a un hombre medieval que pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Bueno, todavía en el siglo XVIII, esto es una ilustración de un libro del siglo XVII, pero esto es un manuscrito del siglo XVIII, ahí os he recuadrado la cita, no se ve porque luego Tele nos hace ahí un poco de, nos riela la imagen, pero básicamente la cita, que es de un fraile que se llama Gaspar Coronel, lo que viene a decir es que llegan viajeros al área, no solo a Jubera, él habla en su caso de Clavijo, a recoger estos fósiles y los toman como si fueran reliquias. Él dice que se llevan talegas enteras a Madrid, de limnites, de amonites, de rinconelas, ¿no?, de todos estos fósiles, porque los consideran pues, señal de la presencia hecha. ¿No? Pues esa es la explicación, esa es la conexión, ¿no? Un tanto singular. Pero no solo por eso recupera importancia Jubera, la recupera también por otra cuestión, vamos a decir, estratégica nuevamente. Aquí somos frontera, pero somos otro tipo de frontera. Ya la guerra no es con otro reino, o el conflicto no es con los musulmanes. Ahora hablamos de conflictos internos entre linajes nobiliarios enfrentados entre sí. ¿De acuerdo? Estamos en un momento de mucha inestabilidad en el reino de Castilla. ¿De acuerdo? Tenemos enfrentamientos civiles entre los propios monarcas o candidatos a la monarquía. Es un contexto de inestabilidad. A ver, siglo XIV, la peste negra, ya solo con eso, ¿verdad? Pero además enfrentamientos, códigos sociales, incluso civiles en la monarquía. De hecho, si os fijáis, aquí en el tercer punto de la diapositiva, os hablo de un enfrentamiento capital que es la Primera Guerra Civil Castellana. España, lamentablemente, sabe demasiado de guerras civiles, Pues ya desde este momento, y luego pues que hablar de la guerra civil, de las guerras carlistas, antes de eso las guerras napoleónicas, en fin, tenemos un máster en guerras civiles en esta tierra. Por desgracia. Esta se produce entre 1351 y 1369 entre dos candidatos al trono, Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, que el que tenía derecho al trono en teoría era Pedro, pero el que acaba ganando la guerra es Enrique. Y ahí se instalan los Trastámara, ¿no? Enrique, claro, tiene que agradecer a todos esos nobles que han estado en su bando, los tiene que recompensar, y entonces, ¿qué hace? Pues les regala señoríos. Y aquí es donde pasamos de las famosas tenencias que mencionábamos antes, que era una concesión temporal a la persona, ¿no? Usted va a ser mi tenente tantos años, me he cansado, ahora usted va a ser mi tenente, ahora me he cansado, ahora usted, ¿no? A señoríos. Esto ya es una propiedad vinculada, no es a la persona, es al linaje. Y además, el linaje no lo puede vender, no lo puede enajenar, se lo tiene que comer con patatas, entre comillas, y tiene que pasar de primogénito a primogénito, generación tras generación, ¿no? La base del sistema señorial, explicado un poco, grosso modo. Bueno, pues Enrique agradece a sus partidarios con lo que nosotros denominamos historiográficamente las mercedes enriqueñas, ¿no? Los regalos, las gracias enriqueñas. Y aquí es donde entra el proceso de señorialización de Jubera. Es en esos años donde sabemos que Jubera pasa a ser un señorío, veremos de quién en las siguientes diapositivas. Lo que no sabemos, no tenemos claro, porque la documentación no nos lo ha aclarado, es el inicio exacto. Hay varias teorías.
Las tenemos aquí apuntadas. Una indica que la familia a la cual se le entregaría este señorío es la de los Manriques de Lara, duques de Nájera, para que os vayáis quedando con el título, es una familia muy importante de la región, que luego se lo adhería a los Lizana, que son señores de Robres, y son pues, clientes suyos, ¿no? Hay luego otra variante, pero básicamente esta sería la primera teoría. Y la segunda teoría dice que no, que se la da directamente a la familia de los Luna, que son los que luego sí le tendrán el señorío de Jubera. No lo sabemos, la documentación no nos ha podido permitir afirmar tajantemente si el origen es uno u otro. Pero en una de estas dos familias va a recaer en este periodo de las Mercedes enriqueñas, después de la Guerra Civil Castellana. Año arriba o década arriba, década abajo. Lo que sí sabemos, y esto ya es probable y documentable al 100%, es que en 1419 Jubera es donada a don Álvaro de Luna. Esto es indeterminado. ¿Vale? ¿Y quién es don Álvaro de Luna? Pues don Álvaro de Luna no es un cualquiera. Don Álvaro de Luna es el valido de Juan II. Es decir, es el hombre más poderoso del reino después del rey. A veces hasta más que el rey. Los validos, acordaros, Duque de Lerma, Conde Duque de Olivares, son nombres que os sonarán, si no, bueno, pues este es un poco el principio de esa larga tradición de ministros, ¿no? Validos. Sin embargo, la historia de don Álvaro de Luna es fascinante. La vamos a trabajar muy rápidamente. Lo primero de todo es que era un hijo bastardo. La bastardía en la España de la época tampoco impedía tanto, ¿eh? Se podía llegar muy lejos a pesar de esa tacha, digamos, de nacimiento. Creció con su tío abuelo, el Papa Luna, el de Peñíscola, que seguramente habéis estado muchos de vosotros, ¿eh? Y en un momento dado va a entrar al servicio del entonces príncipe, posterior rey Juan, en calidad de paje. Claro, esto era muy importante porque trababas ya relación desde niño, ¿no?, con el rey, y eso fortalecía un vínculo de amistad que luego te podía permitir promocionar. Fue un sistema que se reprodujo posteriormente con otros, como el Duque de Lerma y demás. Eso es lo que le permite ascender como favorito, pero hay malas lenguas ya en la época que hablan de que había algo más que amistad entre ellos. No tenemos pruebas, pero... LGTBI. Pero repito, son rumores que hay en la época, y los rumores hay que tomarlos siempre con mucha prudencia, porque también se empleaban para desprestigiar al rival político, y en este caso los rumores provienen precisamente de los rivales políticos, ¿de acuerdo? Pero nosotros los mencionamos aunque no podamos coordinarlos. Lo que sí es cierto es que como ministro, como válido, fue un pilar fundamental para consolidar el poder de la corona en un momento, como decíamos antes, de mucha inestabilidad, de mucha crisis. Y gracias a ello obtuvo muchas recompensas, tanto en términos de nombramientos como en términos de señoríos. Jubera, entre ellos. Lo hemos dicho antes, 1419. Jubera le es donado a don Álvaro de Luna. Estos regalos y esta dadivosidad del rey le generó muchos enemigos, entre ellos la propia reina. Y en un momento dado vamos a ver que va a tener su fortuna idas y venidas, va a ser exiliado varias veces, perdonado otras, hasta que en 1453 finalmente será ejecutado por alta traición. De hecho, ahí tenéis un cuadro muy posterior, por supuesto idealizado, donde se muestra el cadáver de don Álvaro, ¿no?, y una colecta que se está haciendo para sepultarle, pues bueno, debido a su ejecución. Bueno, pues ese es don Álvaro de Luna. 1419, Jubera ya bajo dominio de los lunas, esto es seguro. 1440, otra fecha fundamental. ¿Por qué? Todavía es antes de la ejecución de Álvaro de Luna, ¿no? Don Álvaro lo que hace en esa fecha es parte de su patrimonio repartirlo a sus hijos. Y en este caso, Jubera entra en un lote junto con Cornago, y a partir de ese momento, durante los siguientes casi 400 años, el nombre de Jubera y el nombre de Cornago irán asociados históricamente al mismo señorío. Habría que hermanarse algo, Óscar, con Cornago. Y si no, hay que visitar Cornago, que también es un sitio precioso y tiene un castillo también fantástico. Bueno, pues don Álvaro lo que hace en 1440 es este patrimonio donárselo o cedérselo en mayorazgo a su hija María. Otra hija bastarda, pero no hay problema, ya hemos dicho que los bastardos podían hacer carrera en la España medieval. Entonces don Álvaro lo que hace, le pide al rey que la legalice entre la
la legaliza y ya puede heredar, y el mayorazgo de Jubera y de Cornago recae en María, que no se ve, pero aquí arriba está don Álvaro en el árbol genealógico, y aquí está María. Ese está extraído del archivo en Toledo. Claro, ¿de qué estamos hablando en este momento? Jubera, ¿no? Vale, Jubera, pero ¿qué es Jubera en este momento? Jubera en este momento es más que Jubera. Estamos hablando de un territorio que engloba Jubera y aldeas. Siempre se habla de Jubera y aldeas, ¿no? Entonces, en ese momento estamos hablando de San Bartolomé, San Martín, Santa Engracia, Santa Cecilia, Cenzano, Bucesta, Reinares, ¿no? Toda una cantidad de territorios que van en el mismo saco que Jubera, ¿no? Son aldeas dependientes. Y además, pues tuvo una serie de prerrogativas que correspondían a los señores, ¿no? Los señores, por ejemplo, eran los que impartían justicia en la primera instancia. Luego se podía recurrir a la instancia del rey, pero hay que tener dinero para ello. Normalmente no se podía pasar mucho más allá de esa primera instancia. Pues era el señor, no el señor directamente, no os imaginéis al señor residiendo en Jubera. El señor de Jubera y de Cornago no residió en Jubera nunca. De hecho, solo tenemos noticia de uno que llegó a estar en Jubera físicamente cuando recibió el señorío, en el siglo XVIII. El señor de Jubera y de Cornago residió en Cornago hasta comienzos del siglo XVII y a partir de ahí en otros sitios, normalmente en la corte de Madrid. Por tanto, aquí lo que había era pues, un gobernador que nombraba, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenía el señor en Jubera? Pues tenía una serie de rentas, de impuestos que cobraba, ¿no? La mantiníaga, la mampuesta, unos impuestos medievales, rentas de determinados edificios que le pertenecían. Por ejemplo, había un molino de aceite, pues era del señor, entonces que quería hacer ahí su aceite tenía que pagar una renta, o tenía unas casas y lo mismo, podía alquilarlas o tener una renta, ¿de acuerdo? El mapa de la derecha es un mapa importante. ¿Por qué? Porque os he puesto en distintos colores los territorios, las villas que pertenecían a los distintos linajes que están enfrentados en este momento. Hemos dicho, es una época en la que Jubera recupera protagonismo por el enfrentamiento entre linajes. ¿Qué linajes son esos? Pues tenemos, por un lado, los duques de Nájera, lo hemos mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Que son los que están en color verde. Toda la zona de Ocón, fijaros, esto gris sería el señorío de Jubera, pues justo al este tenemos a los duques de Nájera y sus aliados del área de Ocón. Los que están en azul, estos son los condes de Aguilar de Inestrillas. Estos enemigos de los duques de Nájera están justo al otro lado, al oeste y al sur, como veis, rodeados, ¿no?, de linajes que están enfrentados entre sí. Y luego tenemos los amarillos, que son los Fernández de Velasco, que es el otro gran linaje riojano y que, entre otros muchos lugares, tenían Arnedo y sus aldeas, Casa la Reina, Haro, ¿no? Era también un linaje extraordinariamente poderoso. Bueno, pues esos tres linajes están en constante lucha entre sí por establecer su hegemonía en el territorio. Y ahí es donde va a entrar en juego Jubera. Y de hecho, va a haber batallas por Jubera, pero batallas entre comillas. No os imaginéis esto como si fuera Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, no, grandes cargas ahí de caballería, no. Hemos podido constatar al menos 4 incidentes relacionados con esta lucha entre los bandos nobiliarios. Yo creo que en el castillo los explicaremos un poco mejor porque incluso podremos ver, ¿no? Pues aquí se emboscaron los caballos o tal o no sé qué, ¿no? Son escaramuzas, en realidad de un nivel bastante humilde. Las que tenemos atestiguadas son estas 4. Una es a finales del siglo XIV, no sabemos exactamente la fecha, porque la documentación pues es así de rácana como nosotros, ¿verdad? Hacemos lo que podemos. Y ahí, en ese momento, parece que el que está adueñado del castillo de Jubera es un mercenario, un tal Santos, apoyado por otro mercenario, medio ladrón, ¿no? Que están, pues, dice la fuente, ¿no?, corriendo la tierra, o sea, robando, ¿no?, los alrededores, y se han hecho fuertes en el castillo de Jubera. Entonces, para desalojarlo, le montan pues una celada, una emboscada, ¿no?, un engaño, que es el siguiente. Le echan unas cabras en la falda de la ladera hacia el castillo. Parece que no estaban demasiado bien alimentados los ocupantes del castillo, ¿no? Entonces, cuando las ven, rápidamente salen a capturarlas, particularmente el tal Santos, ¿no?, el líder en ese momento del castillo, y justo por detrás del castillo, detrás de unas rocas que hay, habían apostado una unidad de caballería para salir a toda leche a apresar al tal Santos, ¿no?, y de esa manera obligar a los pocos que quedasen dentro del castillo a rendir la fortaleza, ¿no? Fijaros el nivel de batalla. No da ni para un capítulo de Águila Roja.
Pero bueno, bien, oye, menos es nada. Hay castillos donde no ha habido nada de nada, que no es un castillo inmenso, gigantesco, y no ha habido nada, ni un triste duelo, no ha habido nada. Aquí por lo menos tenemos, pues eso, escaramuzas, ¿no? Luego, un poquito más tarde, sabemos de la muerte de un alcaide, ¿no? De la persona que se encargaba de gestionar el castillo de un ballestazo. Un poquito más adelante tenemos varios intercambios de mano mediante artimañas, engaños, que si sale uno a bailar, a un baile, y entonces aprovechan, o una procesión, cosas hasta bizarras, podríamos decir, ¿verdad? Pero el que más creo que puede resultar interesante explicar es el último, ¿no? Que es el de la traición y la venta del castillo a los de Ocón. Y a través de los de Ocón al duque de Nájera. Ya hemos dicho que toda la zona de Ocón pertenecía a aliados del duque de Nájera. Y es muy interesante por varios motivos. Uno de ellos, y lo descubrió muy bien Ana, es el uso de esto que veis a la derecha, que parece una especie como de fuego de artificio, ¿no? Una escopeta rara o un cañón raro, ¿verdad? Y que en la época se llamaba trueno. Lo interesante es que no lo utilizaron para atacar a nadie ni para defenderse, lo utilizaron para avisar a los de Ocón. Y por eso antes me extendí un poco en el tema de la intercomunicación entre castillos. ¿Os acordáis que os decía que Chema había descubierto unas trompas y que si las ahumadas, pues imaginaros pegar un petardazo, ¿no? Era una manera muy fácil de comunicarse con, en este caso, el castillo de Ocón, que está al lado, ¿no? Que seguro cuando tiramos el cohete de fiesta se enteran, ¿o qué os creéis? Bueno, ese último enfrentamiento, en torno a 1475, tenemos aquí un esquema que lo explica un poco, ¿no? El castillo, en teoría, como decíamos antes, pertenecía a María de Lugo. ¿Qué ocurre? Cuando ejecutan a su padre, en 1453, hay una serie de problemas para ver si el castillo pertenecía realmente o no a María, si el rey se lo ratificaba, ¿no? O se lo quitaba, porque al final se lo había dado su padre a quien había ordenado justiciar. Finalmente, en un principio, el rey se lo quita y se lo entrega a García Méndez de Badajoz. Como hemos dicho antes, estos caballeros a los que les daban los castillos no venían a residir. Entonces este señor delega y nombra a Sancho de Tuesta como alcaide de Jumera. El rey, unos años después, se replantea la decisión y dice, no, que sí, que me parece que el castillo es mejor que se lo demos a María. Entonces ordena a este Sancho de Tuesta que se lo devuelva a María. ¿Y Sancho de Tuesta qué dice? Por aquí. No se lo devuelve, ¿no? Se niega a devolver el castillo de Jumera a María de Luna. Pero en un momento dado, la batalla de Toro, por eso más o menos sabemos en qué fecha es, Sancho de Tuesta acude a apoyar a los reyes católicos. Estamos en otra guerra civil, ¿no? Isabel de Castilla contra Juana Beltraneja, una más. Y deja a cargo del castillo a un tal Montoya, así, a palo seco, la fuente no dice nada más. Y es a Montoya a quien le montan la traición, ¿no? Porque Montoya tiene de lugarteniente, vamos a decir más o menos, a un mercenario navarro llamado Pedro de Unamaya. Entonces, aprovechando que Montoya se ausenta un momento del castillo, Pedro de Unamaya le cierra la puerta, activa el trueno, como hemos visto antes, ¿no? Y avisa a los de Ocón, en este caso, Diego Barrón, que es el que está encargado del castillo de Ocón, para que venga con sus hombres para hacerse cargo del castillo. Las fuentes divergen de cuál es el pago. Se habla del despojo del castillo, de unas caballerías, ¿no? Que sería el dinero que obtendría Pedro de Unamaya por la traición. La cuestión es que, con este sistema, ¿no?, de traición, el castillo, que en teoría era de María de Luna, que había pasado por todos estos señores, acaba, a través de la traición, en manos del duque de Nájera. Y va a estar en sus manos durante casi 30 años. Antes de ver cómo se resuelve ese conflicto, porque el castillo y Jumera volverá a manos de los Luna, tenemos, y en esta época sí, bastantes evidencias de cómo era la vida en el castillo. Tenemos, desde esas referencias documentales, por ejemplo, al armamento, azagallas, ballestas, el trueno, también a las tácticas, ¿no?, que se emplean para arrebatar el castillo, el hurto, la celada, la traición. Ana ha podido calcular aproximadamente en qué consistiría la guarnición habitual del castillo, no en tiempos de guerra, sino más o menos la estándar. Para ello ha utilizado diversas fuentes, desde la evaluación que hace el propio duque de Nájera, una vez se hace con el castillo, que habla de unos 15 hombres, fijaros, 15 hombres, que no es nada, ¿no?, para un castillo de esa extensión. Pero los testigos todavía hablan de menos, ¿no? Dicen, no, 2, 3... Luego, analizando los libramientos de fondos, pues fijaros, entre 7 y 8 si nos fijamos en el libramiento de 1453 y 3 lanzas jinetas, ¿no?, que era un tipo de caballería, en el de 1509.
yo estoy con Ana cuando dice que estarían en el entorno de los 7, una cosa así, y que no haría falta más, 7 personas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Nada de Juego de Tronos, nada de esa épica que a veces nos venden en las películas o en las series, ¿no? La realidad es otra. Más cosas interesantes de esta época, pues por ejemplo la cultura material que tenemos aquí abajo, algunos efectos cerámicos, también metálicos, que se conservan en el Museo de La Rioja y que son piezas que precisamente datan de esta época, siglos XIV-XV. Por lo tanto tenemos pruebas, ¿no?, documentales, materiales, hablábamos antes de los distintos tipos de fuentes. Y, para acabar de rematar, tenemos también pruebas gráficas, los famosos grafitis, que yo no sé si alguien los ha visto aquí en la sala, yo no los he visto, porque hay que meterse por los túneles y me parece que están medio cegados, pero que es una lástima que no se conserven y que no se puedan exponer y ver, porque no es tan sencillo ver grafitis de esta época y tienen también otro elemento que hace que el castillo sea valioso extraordinariamente desde cualquier punto de vista que lo queramos examinar. Bueno. Venga, muy rápidamente, esto lo podemos explicar también arriba, la galería de Tiro, que es uno de los grandes descubrimientos que ha hecho Ana en el informe sobre Jubera y que viene de esta época, es el duque de Nájera el que la construye. Hay una revolución del armamento, ya los arcos, las flechas, las ballestas se están quedando anticuadas, ahora tenemos armas de fuego y todo ese muro, que lo enseñaremos con más calma arriba, toda esa galería de Tiro se concibe para la utilización ya de armas de fuego. Y para que cualquier enemigo que pase por delante de él lo tenga francamente difícil para conquistar el corazón del castillo. Ahí tenemos pues planigrafías y fotografías del libro de los castillos de Jubera, del plan de los castillos de Pascual Vicente. Tampoco vamos a entrar en mucha profundidad. Aquí lo que tenemos es el árbol genealógico de todos los señores de Jubera, ¿no? Jubera, una vez entra en las manos de la familia de los Luna, se va a quedar hasta 1839 en sus manos. La resolución del conflicto con el duque de Nájera es muy sencillo, se acude a los tribunales, hay un pleito que va de 1480 a 1504. 24 años de juicio, Diego, 24 años de juicio. De hecho, en la familia de los Luna da tiempo que muera la madre, a que muera el primer hijo y se resuelve con el hermano de este hijo que queda como señor de Cornaro y de Jubera y que es el que finalmente recibe su patrimonio a partir de 1504. Bueno, pues los juicios eran largos, pero estas familias tenían recursos y los prolongaban. En esos 300 años siguientes o 300 y pico años siguientes tenemos 4 ramas familiares que van a detentar el señorío. Ya lo decíamos antes, el mayorazgo pasaba de padres a hijos, pero a primogénitos y además solo a varones, no eran señoríos agraticios. Todo esto que no se ve en rojo es la rama directa de María, hijos de María de Luna, de esta primera señora de Jubera y de Cornaro. Pero cuando muere Álvaro, que es este último, aunque no se vea el nombre, en 1656 lo hace sin descendencia. Entonces, ¿qué pasa con el señorío? Pues varias familias, ¿no?, que están emparentadas con los Luna, primos lejanos, etcétera, se meten en pleitos nuevamente, 10 años de pleitos, hasta que se otorga el señorío al conde de Castelforí. Este señor era aragonés, residía en Zaragoza. Bueno, detenta el señorío aproximadamente 30 años, muere sin descendencia masculina, volvemos a las trifulcas, otros 17 años de pleitos sin señor en Jubera. En 1717 pasa a los Rodríguez de Cisneros. Fijaros que ya el apellido Luna, ¿dónde ha quedado?, ¿no? Rodríguez de Cisneros. En manos de esta familia, otros 100 y pico años, hasta 1833, que muere Miguel Rodríguez de Cisneros, también sin descendencia masculina. Y ahí pasa a la última rama familiar, que es ni más ni menos que la de los duques de Infantado. Duques de Infantado grandes de España. O sea, Jubera por 6 años, porque luego ya se extinguieron los señoríos, perteneció a un grande de España. Para que os hagáis una idea, un equivalente a un duque de Alba o a un duque de Osuna, o sea, la familia importante. Como digo, ya en ese momento se disuelven los señoríos después de la llegada del liberalismo y ya Jubera se libera, por fin, de señores. ¿Qué pasa entre tanto con el castillo? Esto al final, ya decíamos, es una historia de Jubera, pero también es una historia del castillo. Y nos hemos ido guiando mucho por el hilo conductor del castillo y ahora lo hemos abandonado un poco. Bueno, pues en 1504, aunque se le devuelve el señorío a los Luna y se le devuelve también el castillo ya no tiene esa importancia. Estamos en el siglo XVI
y ya no va a haber guerras internas, no va a haber enemigos externos a los que necesitar defensa con el castillo, y por lo tanto, ¿qué ocurre con el castillo de Jubera? ¿Se abandona? Se abandona. Comienza ese periodo de abandono. Todavía en 1541, cuando ya el castillo está abandonado, tenemos noticias de un pleito en el cual los juberanos se quejan porque los señores, estos lunas, les obligan a velar el castillo. ¿Qué es esto de velar? Literalmente, llevar velas, ¿no? No había luz eléctrica, entonces había que iluminar de alguna manera el castillo. Pero no había nadie en el castillo, entonces se quejaban los juberanos. ¿Qué es esto de velar? No solo velas, hay que llevar cargas de leña, de una serie de pues, prestaciones que tenían que hacer y que ya los juberanos se quejaban. En ese pleito se les exime de algunas de ellas y otras se cambian por una prestación en metal. Por tanto, ya un síntoma de abandono. Citas de cómo está el castillo ya con el correr de los tiempos. Por ejemplo, en 1718 dice: arruinado y demolido, así de murallas como de torres y almenas en la mayor parte de él, incapaz de poder servir para defensa, las ruinas interiores han cegado las plazas de armas y comunicaciones en el recinto exterior, están la mayor parte de sus murallas caídas, ¿no? O sea, no han pasado ni 200 años o 200 años y ya el castillo se ha venido prácticamente abajo. Eso es una cita también del Archivo de Toledo del Fondo de Osuna. Y aquí tenemos otra, extraída nuevamente de este diccionario geográfico de Tomás López, que está escrita a finales del siglo XVIII y que abunda en lo mismo. Sobre esta villa, un tiro de piedra, en el alto hay un castillo, hacia el mediodía, ya muy deteriorado, no, ya muy derrotado, ¿no? Etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el castillo, en esos 200 años de abandono, pues, se arruina de un modo rapidísimo. Una fugaz recuperación, y ya nos vamos acercando al final de la conferencia. 1837, primera guerra carlista, otra vez una guerra civil. Estamos en el bando isabelino, de este lado, pero hay miedo a que los carlistas ataquen esta zona. Los carlistas en la zona de Navarra, en la zona del País Vasco, y de hecho hacen muchas incursiones al sur de Ebro. El 5 de marzo de 1837, el comandante general de la provincia ordena que se restauren algunas fortalezas para protegerse de un posible ataque. Una de esas fortalezas, ¿cuál es? Jubera. Y de hecho, cuando vayamos vais a ver que toda la barbacana de entrada está construida en este periodo y que gran parte de las troneras donde se podían asomar a disparar con fusiles, que están revocadas en yeso, también están reconstruidas en este periodo, ¿no? O sea, hay una importantísima impronta de esta fugaz recuperación. ¿Con qué mano de obra se hace esto? Con la gente de los pueblos, a través de veredas, ¿no? La gente de los pueblos suben y, como buenamente pueden, reparan el castillo. La financiación, pues lo mismo. Los ayuntamientos, los vecinos ponen el dinero para comprar los materiales y para poder realizar esas obras. Los materiales, en principio, tenemos la utilización de dos tipos de materiales. En primer lugar, los del propio castillo, que se han ido cayendo y que son reutilizados. Pero también sabemos que se da la orden de derruir la iglesia de Santa María. Jubera tenía dos iglesias, la actual de San Nicolás, y al lado del cementerio estaba la iglesia de Santa María. Bueno, pues se ordena que se derruya esta iglesia para utilizar los materiales a la reconstrucción del castillo. Y ahí tenemos una lista de algunas de las obras que se hacen en este periodo, y a la derecha una cita de Corera. Fijaros que no solo se implican a los vecinos de Jubera en esa reparación, sino que incluso en el libro de actas del Concejo de Corera se obliga a los de Corera a aportar materiales y a participar en la reconstrucción del castillo. Y ya más cerca en el tiempo, nos vamos a 1975. Ya en los años 60, el franquismo decide promulgar una política de enajenación de castillos, de venta de castillos, ¿de acuerdo? Pues justo el año que yo nací, 1975, de hecho, cuando se firma la escritura el 25 de noviembre, yo tenía 3 semanas de vida. O sea que todavía, durante 3 semanas de mi vida, el castillo era propiedad, vamos a decir, pública, ¿no? A partir de ese momento pasó a ser propiedad privada. El expediente se inicia en el BOE de abril de 1775 y ya veis, el acto de venta se celebra en mayo. El precio de salida fue 25.000 pesetas, habría que ver si era mucho o poco en la época, supongo que no sería demasiado, y el comprador fue don Rafael Rodríguez Pérez, en quien creemos que la familia, por lo menos, sigue siendo la poseedora del castillo, que para cualquier actuación de consolidación súper necesaria, porque la verdad es que el castillo está en un estado
que necesite una intervención de consolidación como mínimo rápida, o nos tendremos que lamentar en breve espacio de tiempo pues de ver más muros caídos que yo ya voy viendo de unos años a esta parte. Este muro no estaba así, esta piedra no estaba así, esta piedra no estaba así. Pero bueno, como digo, mientras esté en manos privadas es muy complicado hacerlo, ¿no? Pues es en este momento, cuando se con veredas, claro, con veredas, pero sigue siendo propiedad privada. Bueno, y con esto cerramos ya el recorrido histórico a la historia de Juberi del Castillo. Una última diapositiva con la bibliografía principal que hemos utilizado para elaborar esta conferencia. Y nada, os agradezco mucho la atención. Cualquier pregunta estoy a vuestra disposición.